Buenos días, hermanos. Vamos a buscar el libro de Marcos, que estamos estudiando Marcos, y puestos de pie leer el capítulo 9, Marcos 9. Y sigan con sus vistas la lectura de las Escrituras, comenzando en el versículo 42. Marcos capítulo 9, el versículo 42. 42 al 49. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, todo sacrificio será salado con sal. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Dios grande y temible, nuestro gran Dios soberano, gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de alabarte y de adorarte, aprender de ti en este día. Gracias porque nos das este domingo como un día de descanso para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en Cristo y de las bendiciones que tenemos en Él, por sus méritos, por su intercesión. Te pedimos ahora que tú nos des entendimiento al leer la Escritura, al meditar en ella. Te pedimos que tú nos enseñes, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé luz. Solo en tu luz veremos la luz. Danos oídos para oír. Haz la obra, Señor, que nosotros no podemos hacer en la escuela dominical. Ayuda a los maestros, enséñalos. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra este día, en esta iglesia y en otras iglesias alrededor del mundo. Rogamos por nuestros hermanos en Ucrania, sé con nuestros hermanos en Venezuela, en Cuba. Señor, bendice a esos hermanos que sufren persecución por causa de tu nombre. Te pedimos, Señor, que en este día tú los fortalezcas, les des paciencia, ánimo en Cristo. Si hablo, Señor, que hable conforme a tu palabra, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Continuando con nuestra serie de Marcos, esta mañana nos toca este pasaje de Marcos 9. Marcos 9, el versículo 42 al versículo 49. Ya estudiamos el versículo 42 la semana pasada, donde el Señor nos alerta a no hacer tropezar a los pequeñitos que creen en Él. Ahora, comenzando en el versículo 43, el Señor nos alerta ahora a no hacernos tropezar a nosotros mismos. A la frase ocasión de caer, dice el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer. Versículo 45, si tu pie te fuere ocasión de caer. En versículo 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer. Esa frase es la misma que hacer tropezar, exactamente la misma palabra en el original. Se trata de lo mismo. Ahora, recuerden que en este pasaje, hacer tropezar, hacer caer, no se trata de algo leve, algo accidental. Así como cuando a veces vamos en una banqueta y hay un pequeño bachecito en la banqueta, un pequeño hoyito y nos tropezamos, poquito, pero nos tropezamos, ¿verdad? Bueno, no se trata de eso, pero se trata de hacer tropezar, hacer caer en el mal, hacer caer de la cristiandad. Y es por eso que una versión de la Biblia se atreve a traducir esa frase, caer en pecado. No es lo que dice en el original, pero ciertamente tiene que ver con eso. Muy bien, con esto en mente,
enlistemos unas lecciones importantes del pasaje, comenzando en el versículo 43. Y la primera lección es que el Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña sobre el infierno. Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña sobre el infierno. Dice el versículo 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí el Señor no menciona el infierno como algo breve de pasada, de hecho lo menciona 3 veces en este pasaje. Y no es la única ocasión, no es el único pasaje. De hecho, de todos los apóstoles, de todos los profetas, de todos los autores de la Biblia, es Cristo el que más menciona al infierno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Cristo es el que más menciona al infierno? Bueno, podemos pensar que es en su gran amor y compasión que Él no quiere que vayamos al infierno. Él es el Salvador. Él no quiere, como dice en Ezequiel, lo leímos en Ezequiel 18, Él no quiere que el pecador se pierda, pero que se arrepienta y viva. Entonces, por eso el Señor nos predica tanto del infierno. El Señor sabe que existe un infierno, no es un lugar mitológico para Él, no es un invento de los hombres para que los hombres se asusten y los niños no hagan mal. No sé si a ustedes les tocó, se me hace que lo escuché de las que ayudaban ahí, de las sirvientas en la casa, una de ellas que decía, ¿verdad? No te portes mal porque te va a llevar el cucuy. No te portes mal porque te va a llevar el cucuy. Y dicen, esa es una idea, una leyenda, el infierno es un cuento mitológico, nada más para que los hombres se porten bien. No. Cristo sabía del infierno y en su compasión y amor por nosotros nos enseña. No quiere que vayamos ahí. Él quiere que vayamos al cielo. Y creo que esto es lo principal aquí. Ven el versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida. Versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida. Versículo 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. El Señor vino a este mundo para llevarnos al cielo, como dice en Pedro, en 2 de Pedro, para llevarnos a Dios, para que conozcamos a Dios. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios, estar con Dios, para adorarle a Él. Y esto es lo más importante de esto. Lo importante aquí no es el infierno. Lo importante aquí no es el fuego y eso. No es lo importante en el libro de Apocalipsis. Lo importante es que vayamos al cielo, no vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque vamos al cielo a conocer, a adorar a Dios por toda la eternidad. Y esa es la razón por la cual Cristo, más que ninguna otra persona en la Biblia, nos enseña sobre el infierno. Y también podemos pensar que Él es, más que todos, nos enseña del infierno, porque Él sabe personalmente que es caer en la santa y estricta justicia de Dios. Sabe, como dice en Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él sabe por experiencia propia que Dios tiene que castigar el pecado. Y lo castiga estrictamente, justamente, santamente. Y esta verdad, no sé si ustedes han pensado esto, esta verdad es lo que explica en Getsemaní. ¿Por qué en Getsemaní nuestro Señor se atreve a decirle sin vergüenza y pena a 3 discípulos, tengo mucho miedo, tengo mucho temor, estoy muy angustiado hasta la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué sudó gotas de sangre en Getsemaní?
Si ustedes leen la historia de los mártires, se van a encontrar a la mayoría, si no es que todos, que mueren martirizados, muy calmados, alegres. Unos hasta se ponen a cantar. Los están apedreando, los están matando, torturando, quemando literalmente, y ellos se ponen a cantar. Pero nuestro Señor en Getsemaní está llorando, temblando, angustiado hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que en el Gólgota Él sufriría un infierno al soportar ser crucificado por nuestros pecados. Y eso lo llevaría a clamar, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras del Salmo 22. Y si ustedes leen el Salmo 22, donde está ese clamor de la cruz, se van a dar cuenta que Cristo mismo sabe la respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Y Él mismo dice, pero tú eres santo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, más que ningún otro profeta, más que ningún otro apóstol de la Biblia, nos enseña sobre el infierno. Porque Él sabe lo horrible que es caer en manos de la santa y estricta justicia de Dios. Entonces, hermanos, no neguemos el infierno. Claro que no, existe, Cristo no miente, nos advierte mucho sobre el infierno. Hagamos todo lo posible por no ir allí. Arrepintámonos, creamos el evangelio. Si es necesario, hay que cortarnos la mano, cortarnos el pie, sacarnos el ojo. Yo sé que aquí en Hermosillo hace mucho calor. Creo que va a haber un récord ahora, ¿verdad? De calor también. Que va a estar 40, 50, no sé a cuánto va a estar. Y la gente aquí, sobre todo en Hermosillo, ¿verdad? Habla del calor infernal. Y hacen bromas del infierno. Pero el infierno, hermanos, es muchísimo más terrible de lo que nos imaginamos. Y de eso se trata la segunda lección principal de este pasaje. Segunda lección. El Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña que el infierno es un lugar de castigo eterno. Castigo eterno. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor aquí contrasta al entrar al infierno con el entrar a la vida, entrar al reino de Dios. Totalmente opuesto. El infierno es un lugar de tormento. El cielo, un lugar de paz, amor, armonía, felicidad eterna. Y es de notarse aquí que para recalcar esto y qué tan horrible es el infierno, Él cita las últimas palabras de Isaías. No sé si ustedes han notado las últimas palabras de Isaías. Isaías tiene 66 libros. Y así como la Biblia tiene 66 libros. Y hay algunos que dicen y han verificado esto, que cada libro de Isaías es un librito de la Biblia. El primer capítulo es Génesis. El segundo capítulo es Éxodo y así. Ustedes pueden cotejar esto si es verdad o no. Yo creo que es en la providencia de Dios, es una coincidencia. Los capítulos no son inspirados, pero en la providencia de Dios, Isaías 66 es de Apocalipsis, por supuesto. Y vean, lo último que nos dice Isaías. Isaías capítulo 66 y nos dice, voy a comenzar a leer
en el versículo 22 para que capten el sabor de Apocalipsis aquí. Isaías capítulo 66 y el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y son esas palabras tan solemnes que nuestro Señor escoge en nuestro pasaje para enseñarnos qué tan terrible es el infierno. Un lugar eterno. Así como los cielos nuevos y tierra nueva permanecen para siempre, Él nos dice, el infierno es un lugar que permanece para siempre. Es por eso que en Apocalipsis 14 leemos que en el infierno, dice en Apocalipsis 14, serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. En Lucas 16 tenemos una pequeña fotografía de una sola persona en el infierno. Habla de Lázaro y el rico. Si no conocen la historia, léanla esa tarde en Lucas 16. Y dicen que el rico que se fue al infierno rogó que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua, refrescara su lengua, porque estaba atormentado con las llamas. Tan solo que con la punta del dedo mojara un poquito de agua y así tan terrible. Tenemos esta pequeña fotografía de lo que será el final, el gran juicio del trono blanco en Mateo 25. Y dice que el Señor dirá a los desobedientes y rebeldes, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es increíble y del pensar, este fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, lo más terrible del infierno, hermanos, no son las llamas, no son la sed, no es la oscuridad, no es el abismo, pero que Cristo les va a decir, apartaos de mí, apartaos de mí. Dice en otra escritura que cuando venga el Señor habrá retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ese es el infierno de infiernos, ser excluidos de la presencia del Señor. Y déjame decirte, si tú no recibes a Cristo, eso es lo que más te va a atormentar al final. Porque si tú no recibes a Cristo, si mueres sin Cristo, tu alma va a estar de lo más angustiada, sin paz, en depresión total, sabiendo para siempre sin Dios, nada de paz, nada de esperanza, nada de Dios. Eso va a ser lo más horrible para tu alma, porque nuestras almas, como dice San Agustín, fueron creadas para estar con Dios, para gozarse de Dios, para alabar a Dios. Y eso es el vacío de tu alma y es lo que más te va a doler y más te vas a lamentar en el cielo, que estás lejos para siempre de Dios. Pero el punto aquí es, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el infierno es un horrible lugar de castigo eterno. No es que te vas a morir y vas a dejar de existir y ya se acabó todo. No. Tu alma y tu cuerpo no van a desaparecer. Eso no fuera castigo. A lo mejor alguien inteligente está pensando, oye Paco, ¿no se te hace injusto? Es más, Paco, me atrevo a decir, ¿no se te hace que Dios es cruel? ¿Que me castigue por toda la eternidad?
por unos pecados que a lo último todos cometen, unos pecados insignificantes que no afectan a los demás, no afecta a Dios. Yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he golpeado a nadie. Se me va a castigar por toda la eternidad por unos simples enojos, por unas simples malas palabras, por unas simples mentiritas blancas. Dios es cruel entonces, Dios es injusto. Bueno, el problema es que si piensas así, es que no tienes idea de qué tan puro, qué tan purísimo y santísimo es Dios. No tienes idea de qué tan digno de toda obediencia, honra y gloria es Él. Si tú piensas así, tu Dios es muy pequeño, sin poder, sin majestad y por supuesto sin santidad. Algunos de ustedes ya estaban vivos. Quiero decir que fue como el año 2008, a lo mejor me equivoco. Más o menos era el 2008. George Bush Jr. fue a Irak después de la guerra de Irak. Y estaba en una dando a la prensa unos oportunidad de comentarios y se presentó ahí en la prensa iraquí. Estaban varios reporteros ahí. Uno de ellos se quitó los zapatos y le tiró. Se los aventó. Causó mucho revuelo. No, por cierto, no le pegó. Le cayó enfrente a la... Se movió la bandera de Estados Unidos, pero a Bush no le pasó nada. No lo asesinó con los zapatos. No pasó eso. Pero causó mucho revuelo internacional, sobre todo en esa área, porque allá en el Oriente, tan solo mostrarle a alguien la suela de tus zapatos es una burla, es un menosprecio, es una falta de respeto. Aventarle los zapatos a alguien es algo que está diciendo, tú eres lo peor del mundo. Es de menosprecio, es de burla. Ahora, por supuesto, la gravedad de la felonía de ese reportero iraquí es que se lo aventó a George Bush Jr., el presidente de la nación más poderosa del mundo, cuando menos en ese tiempo, y que había sido uno de los líderes para salvar a la nación iraquí de las atrocidades de Saddam Hussein. Ahora, multipliquen al infinito de infinitos la dignidad, la gran bondad y salvación de Dios mismo para con nosotros. Entonces, no podemos decir que nuestros pecados son leves, insignificantes y no afectan a Dios. Una vez más, no sé si se han puesto a pensar, una mordida del fruto prohibido en Edén causó que toda la humanidad cayera en miserias y muerte. Para Dios, que es tan puro y tan santo, no hay pecado tan leve que no nos hunda en el infierno, porque todo pecado es prohibido por Dios. Como Santiago dice también, cometes un pecado, te hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque es una desobediencia al Dios que dio la ley, toda la ley. Todos los pecados son contra Él. Y el pecado tiene que ser eterno porque Dios es eterno, quien, una vez más, lo repito, es digno de toda obediencia, honra y gloria. Y recuerden, el hermano
Lizola nos recordó en esta mañana, para Dios, tu simple enojo, para Dios es asesinato, es matar a alguien, ese odio. Eso es la intensidad de ese mandamiento cuando nos dice, no matarás. Una mala palabra, una simple mala palabra, una mentirita, o como unos dicen, una mentira piadosa. Para Dios es una abominación. O ver a una mujer y codiciarla en el corazón. Eso es para Dios adulterio. Entonces, hermanos, es por eso que el Señor recalca que el infierno es un horrible, terrible lugar de castigo eterno. Huye del infierno, huye. No arriesgues tu alma, que es inmortal. Hace muchos años estaba conociendo a Julia, por cierto, y me llevó a la casa donde estaba viviendo su hermana Ruth. Y su hermana en ese tiempo estaba en esa casa cuidando a unos ancianos. Nunca se me va a olvidar el anciano, el señor que vivía ahí. Creo que tenía un problema, no sé, de Alzheimer, senilidad, no sé. Y yo me presenté y todo, pero noté que algo raro. Pero luego noté que a cada rato se sentaba y decía él, forever, forever, and ever, and ever, and ever. Y yo me iba de ahí, volvía, iba a la cocina y para acá. Y el anciano, forever, and ever, and ever, and ever, and ever. ¿Qué estaba pensando ese anciano? ¿Qué lo impactó tanto en su vida que a lo último, lo único que podía decir y recordar era para siempre, para siempre, para siempre, para siempre? ¿Trataría él de comprender qué es la inmortalidad, qué es la eternidad? Y ahí se quedó. La eternidad es para siempre, para siempre, para siempre. Hermano, amigo, no arriesgues perder el cielo, irte al infierno para siempre, para siempre, para siempre. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, más que todos, con tanta compasión y amor por nosotros, nos enseña del infierno y que es un lugar de castigo eterno. Y cristianos, cristianas, debemos de estar muy, muy agradecidos. Muy agradecidos que Dios nos salva de ese castigo eterno. ¿Y cómo nos salvó? Enviando a su Hijo, su unigénito, su amado Hijo, a morir por nosotros al infierno de la cruz. Por pura misericordia. No es un derecho humano. Dios tiene que salvarme. No es un derecho humano. Es por la pura misericordia de Dios. Tercera lección. El Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña que lo que hagamos con los miembros de nuestro cuerpo nos puede hundir en el infierno. En unos momentos van a ver por qué uso esas palabras. El Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña que lo que hagamos con los miembros de nuestro cuerpo nos puede hundir en el infierno. Una vez más, nuestro pasaje en Marcos 9, el versículo 45 dice así. Si tu pie te fuere ocasión de caer. Versículo 43, si tu mano, si tu pie. Versículo 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer. Claro, pecamos con todo nuestro ser, pecamos
desde nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero es con las manos que robamos, es con las manos que pegamos, es con las manos que tocamos el claxon desesperado. Después de un segundo, el semáforo se cambió a verde y después de un segundo estamos desesperados. Codiciamos con los ojos la cocina de la hermana. Es con los pies que vamos a la sauceda en vez de al tiempo de adoración. Y no que un paralítico ciego no pueda pecar. Por supuesto, un paralítico ciego puede pecar. Puede irse al infierno un paralítico ciego. Porque todos nacemos con la carga pecaminosa de Adán y Eva. Todos pecamos en nuestra mente y eso es más que suficiente para hundirnos al infierno. Pero el Señor realistamente nos enseña que es que lo que hacemos, lo que vemos, los lugares a donde vamos, lo que nos pueden hacer caer, tropezar al abismo eterno. Por eso nos advierte aquí, nos avisa, nos alarma. Y la solución de nuestro Señor es realista, muy severa, pero realista. El infierno es tan doloroso, es tan terrible para el alma y el cuerpo, que vale más que te cortes la mano, que te cortes el pie o te saques el ojo, si estos te hacen caer. En la historia, mi esposa me estaba contando precisamente la semana pasada de la esposa de Lloyd Jones, un famoso predicador inglés. La esposa de Lloyd Jones escribe en la pequeña biografía de él que en una de sus congregaciones había una dama, una señora, que literalmente después de leer estos versículos se sacó el ojo. Literalmente, y así a través de la historia hay personas que han hecho esto. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo aquí usa esta expresión para enseñarnos que el verdadero arrepentimiento se trata a veces de hacer algo tan radical y algo tan severo como cortar amistades, cortar trabajos, cortar lugares que nos pueden llevar al infierno, que nos hacen tropezar en la cristiandad, que nos hacen tropezar en pecado. ¿Me permiten aquí aventar unas flechas al aire? No sé si ustedes se acuerdan de esa historia en el Antiguo Testamento, que un soldado no sabía a quién tirarle. Entonces agarró una flecha y la tiró a ver a dónde le caía. Y le cayó al rey. Bueno, ¿me permiten aventar una flecha al aire? Varias flechas al aire. A ver si una llega a tu conciencia. ¿Crees que las tentaciones en que estás cayendo merecen que te compres un celular ladrillo? Si saben qué es un celular ladrillo, de los de antes, ¿verdad? Que no tenían pantalla, no podías ver nada, eran los números, nada más. Si tenías que mandar un mensaje, era con los numeritos, puriquito. ¿Crees que las tentaciones que estás cayendo por tu celular merecen que te compres un celular ladrillo para que no caigas tanto? Así no vas a ver YouTube, no vas a ver TikTok, no vas a ver Instagram. ¿Crees que las tentaciones en que estás cayendo merecen, que hagas un voto a Dios, una promesa solemne a Dios, que nunca más vas a entrar a Liverpool, a Costco o a Sam's? ¿Crees que las tentaciones en que estás cayendo merecen que cambies de escuela, de carrera, de trabajo? ¿Crees que las tentaciones en que estás cayendo merecen que nunca más te tomes ni una sola soda, ni una sola cerveza? ¿Nunca jamás uses el WhatsApp o el Telegram? Oye, Paco, espérate, Paco. Paco, tú estás enseñando salvación por obras. Estás enseñando
que Dios me va a recibir por lo que hago o no hago. La salvación es por gracia, Paco. Vamos a entrar al cielo por la pura misericordia de Dios, tan solo por nuestra fe en Cristo. Yo ya hice una decisión y es más, te voy a citar el versículo. El versículo dice, como dice en Efesios 2, dice algo así como, no por obras para que nadie se gloríe. Estás mal. Bueno, ¿qué diría yo a eso? Es cierto, y es lo que predicamos aquí, que la salvación es por pura gracia, pura misericordia, por nuestra fe en Cristo. Y de hecho aquí en este pasaje, lo recalcamos en el versículo 42, habla de pequeñitos que creen en mí. Pero ese creer, esa fe, no está muerta. ¿Se acuerdan que les dije en la lección que nuestro Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña que lo que hagamos con los miembros de nuestro cuerpo nos puede hundir en el infierno? Usé esas palabras por lo que dice Romanos 6. Véanlo conmigo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y voy a comenzar a leer en el versículo 19. Romanos 6 fue escrito por Pablo, el apóstol de la gracia. Romanos 6 está escrito después de Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y es el mismo escritor, el mismo autor, inspirado por Dios, que nos dice en Romanos 6 y el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por cierto, es el mismo autor de Efesios 2. Y por cierto, ahí en Efesios 2, no termina el apóstol diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Él termina con estas palabras en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, somos una hechura de Dios, una creación en Cristo Jesús para buenas acciones, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gracia de Dios, nuestra fe en Cristo, siempre nos llevan a cambios en nuestra vida. Y sobre todo, al reconocer el gran amor de Cristo y cómo es que nos salvó, vivimos agradecidos y por eso le obedecemos, por eso lo honramos, por eso oramos. Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Que mis pies, tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y este coro, por supuesto, va con la última lección. El Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña que hay solución al pecado. Aún el gran pecado de hacer tropezar y el hacernos caer por nuestras manos, pies y ojos. El Señor Jesucristo, en su amor y compasión, nos enseña que hay solución al pecado. Aún al gran pecado de hacer tropezar a los pequeñitos que creen en Él, o el hacernos tropezar por nuestras manos, pies y ojos y lo que hacemos con ellos.
Puesto que nos dice en el versículo 49, Marcos 9, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todo sacrificio será salado con sal. Hay una conexión entre los temas del tropiezo, los temas del infierno y este versículo. Levítico 2:13 nos enseña. Dios ordenó echar sal a todos los sacrificios de los animales en el tabernáculo y en el templo. ¿Por qué? Porque esos sacrificios representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso. Y esa es la conexión aquí. Has caído muy feo en graves pecados por tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tus oídos. Hay un sacrificio por el cual puedes ser perdonado. El sacrificio de Cristo en el Calvario. Entonces, arrepiéntete. Cree en Cristo y serás totalmente perdonado, totalmente purificado, totalmente lavado. Y vas a poder cantar de corazón. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ahora, un favor. Si alguien les pregunta, ¿de qué se trató el sermón? Por favor, no le vayan a contestar del infierno. Mejor conteste que el Señor en su amor y compasión, quiere que vayamos al cielo a adorar a Dios. No quiere que vayamos al infierno. Y por eso se sacrificó por nosotros, para salvarnos de ese lugar tan horrible. Oremos, oremos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dios grande y temible, nuestro Dios santo, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por sus advertencias, por sus promesas, por las buenas noticias, nuevas, alegres noticias, que hay perdón, que hay salvación, aún de los más terribles pecados que hayamos cometido, de lo más grave que hayamos hecho, de lo pecador y malo que somos. Te pedimos ahora por sus méritos y para su gloria, su alabanza, que tú salves, tú transformes, tú uses tu palabra y como lo has prometido, no vuelva a ti vacía. Te pedimos en este día que nuestra alma descanse en estas palabras del Evangelio, sabiendo que hay perdón de todos nuestros pecados por lo que Cristo hizo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando del himno